Yo voy a contar una experiencia personal. Me imagino que tal vez la mayoría de los que están aquí son miembros de la Iglesia Evangélica. Y quiero contar la experiencia personal que he tenido como miembro de la Iglesia Evangélica en el Uruguay, una iglesia que es muy pequeña, bastante más pequeña que la incidencia que tiene en Chile. Históricamente los evangélicos en Uruguay eran el 3%. Se estima que ahora estamos entre el 6 y el 9. No hay datos muy fidedignos. Y en realidad yo tuve un encuentro con el Señor cuando tenía apenas 9 años de edad. Allí conocí al Señor, tuve mi actividad dentro de la iglesia, participé de las actividades normales de un niño primero y un adolescente después, campamentos, escuela dominical, en fin, todas las actividades que tienen que ver un joven con la actividad eclesiástica. En una iglesia que no sé cómo será en Chile, pero en Uruguay, además de ser pocos, vivimos como en los monasterios de la Edad Media, encerrados en las iglesias. Esto fue así durante bastante tiempo, y cuando ya tenía 16, 17 años, ocurrió algo en el país que me llamó poderosamente la atención. Se produjo la apertura democrática. La apertura democrática, supongo que en Chile fue por ahí, un poquito después, aparecieron los partidos políticos, se comenzó a hablar de elecciones, se comenzó a hablar de candidaturas, se comenzó a hablar de participación de la ciudadanía en las decisiones de gobierno, un tema que hasta ese momento nos era muy ajeno. Y yo les confieso que estaba en el colegio secundario, ya tenía una cierta inclinación para la historia, el derecho, la justicia, el funcionamiento del Estado, la consagración de las leyes. Y esa inclinación natural que tenía cuando apareció en la escena pública la actividad político-partidaria, me sentí impulsado y motivado, profundamente impulsado. Planteé ese deseo de participar en la actividad pública en mi iglesia como una inquietud, como una actividad que me parecía importante. Participar en lo que yo creía era, en definitiva, el servicio a la sociedad y trabajar por el bien de la patria. Y las autoridades de la iglesia me plantearon que era claramente incompatible e inconveniente que nosotros, jóvenes, ¿se puede bajar un poquito, verdad? Que nosotros, jóvenes de la iglesia, jóvenes cristianos, no podíamos mezclarnos con la actividad política porque era una actividad claramente mundana, que pertenecía al mundo. No podíamos ir allí a contaminarnos. Y eso produjo en mí una gran frustración. Yo tendría 16 años, luchas interiores sobre lo que era mi deseo de trabajar y que no encontraba razones lógicas, y lo que era la postura oficial de la congregación a la cual asistía. Por un tiempo permanecí apartado, pero en algún momento no pude más con la inclinación, no pude más con el impulso, con el instinto, y comencé la actividad política. Y comencé la actividad política en forma paralela, como una cuestión que no podía mezclarse una cosa con la otra. Tiene una explicación todo esto. Tiene una clara explicación porque ese prejuicio que había desde la iglesia a la actividad política pública, en realidad nos venía heredado de cómo fue la fundación de nuestras iglesias protestantes primero y evangélicas después aquí en Latinoamérica.
La mayoría de ellas fueron fundadas por misioneros, algunos europeos que vinieron con las corrientes migratorias y otros norteamericanos que tenían expresamente prohibido vincularse a la actividad política. Y en esa prohibición que ellos asumieron como tal y como liderazgo de las primeras iglesias, tradujeron de alguna forma, o transmitieron, mejor dicho, esa prohibición, esa incompatibilidad al liderazgo que surgía en nuestros países, y entonces los pastores, seguramente los más ancianos, recibieron también de alguna manera de ese mensaje de que nosotros no nos metemos en política. Nosotros apenas oramos por los gobernantes y por los que están en eminencia. Y también se daba una suerte de hipocresía, porque nosotros no podíamos meternos en la iglesia, en la política, los que estábamos sentados en los bancos de la iglesia no podíamos participar activamente, ni opinar, ni ir al comité, ni por supuesto que ni mucho menos ser candidato, eso no pasaba ni por la cabeza, pero a la hora de la campaña electoral todos los candidatos políticos pasaban por el púlpito, saludaban al pastor, le pedían la oración, le pedían la bendición, de paso el pastor le pedía alguna ayudita para la congregación, le pedía algún apoyo para el trámite que estaba trancado, y eso era una suerte de hipocresía, no sé aquí en Chile, pero en Uruguay se daba. Y yo que estaba sentado en el banco y sabía que podía caer en amonestación si realmente me vinculaba a la actividad pública, veía como los demás circulaban por el púlpito, eran bendecidos y de alguna manera se les hacía algunas guiñadas a los miembros para que lo acompañaran con el voto. Tiene también esto una explicación en la raíz de cómo entendemos en el mundo latino algunas actividades y cómo la entienden en forma diferente en el mundo anglosajón. Luego estaba leyendo, cuando venía para Chile, una obra de un autor muy conocido, que fue una obra que marcó su tiempo, La ética protestante, de Max Weber. Escribió esto en 1905 y explica cómo los países desarrollados, o que conocemos del mundo desarrollado, tenían pautas de conducta y de cultura diferentes. Y una de las pautas justamente era la influencia de la ética protestante. La ética protestante que no se limitaba a ir a la iglesia los fines de semana, cumplir con las leyes o con los sacramentos como otras ramas, sino que la ética protestante era una ética que sacaba su fe los lunes al trabajo, al comercio, al negocio, a la industria. Él plantea una cosa muy interesante, que los católicos o los que están criados en la cultura católica romana entienden que el servicio a Dios generalmente se cumple en la vida monástica, dentro del monasterio. Y ahí el que quiere servir a Dios, si es hombre es cura y si es mujer puede ser monja, pero que en definitiva el servicio a Dios se cumple dentro del monasterio. Y el protestante no. El protestante tiene que la profesión que elige es primero para el servicio de Dios. No es una profesión secular solamente para proveerse el alimento, sino que es una profesión al servicio del Creador. En el negocio, si es médico, si es profesional, otro tipo profesional, si es trabajador, si es empresario, si es agricultor, si es gobernante, todo lo que hace, lo hace primero para Dios. Amén. Nosotros tenemos varios ejemplos en la palabra de Dios. En realidad nos quedamos con el pasaje ese de orar por las autoridades y los que están en eminencia, pero cuando vemos en el Antiguo Testamento la vida de José, quien llegó a ser gobernador de Egipto, y vaya si tuvo consecuencias en la historia que hasta hoy siempre en el mundo se hace referencia a lo que fueron las decisiones de este hombre. Cuando vemos la vida de Moisés, que vaya si tuvo que
luchar para administrar, para gobernar un pueblo en el exilio, en un éxodo, administrando. Ustedes ven en el Antiguo Testamento, miren, yo en un trabajo que publiqué, lo que son las normas ambientales de esos cientos de miles de seres humanos transitando por el desierto. Imagínense los residuos, los recursos, tenían la provisión diaria de alimentos por parte del Señor, pero tenían que administrar todo lo que eran los conflictos y el orden. Y gracias el gran legislador del judaísmo y que recibimos nosotros como pueblo escogido, fueron importantes y fueron un ejemplo claro de gobernante. Ni que hablar de Daniel, de David, de Salomón, el más sabio de todos, que tuvo que enfrentar muy joven la responsabilidad del gobierno y le pidió a Dios sabiduría para discernir lo que era bueno y lo que era malo al gobernar la nación. Y ustedes saben la respuesta, ¿verdad? Porque ha pedido solamente sabiduría, ni oro ni riqueza ha pedido, además de sabiduría te daré todo lo demás. En realidad yo tuve durante mucho tiempo en la actividad pública, personalmente mantuve esa vida en paralelo. Con esto justificaba de alguna manera el trabajar en política, pero lo hacía en forma paralela, como esas líneas que nunca se llegan a tocar, como que no hay ningún vaso comunicante entre una actividad y la otra. Como quien juega el fútbol, ya que alguien nombró el fútbol, y hace cualquier deporte y además va a la iglesia. ¿Qué vinculación tiene una cosa con la otra? En principio ninguna. Por supuesto, mantenía mi testimonio, mantenía mi conducta, mantenía mis principios, mantenía mis valores, pero no había una vinculación directa entre una actividad y la otra. Y además, con todos los prejuicios que había vivido en mi juventud, en mi adolescencia, tampoco creía bueno mezclar, de ninguna manera. Por supuesto que ni hablaba de la fe en los ámbitos públicos y políticos, además en Uruguay, que es un país especialmente agnóstico, ni hablaba de política, Dios me libre, terminaba expulsado de la congregación adentro de la misma. Eso lo mantuve durante un buen tiempo, ese camino en paralelo, pero llegó un momento muy especial para mi vida, una dificultad muy importante que viví personalmente y conmigo la familia, que fue una situación de corrupción en el ámbito legislativo de los departamentos, que es básicamente como los consejos aquí, el consejo municipal, pero que es un poquito más ampliado. Éramos 31 miembros de una junta departamental que es electiva por la ciudadanía y que dura 5 años sus funciones. No tienen sueldo, los concejales aquí en Uruguay o los ediles no tienen sueldos, pero tienen algunos gastos de representación que cambian según las juntas departamentales. Y sucedió que en determinado momento en la ciudad, en el departamento de Rivera, donde vivo hace unos cuantos años, yo era edil en ese momento titular, y surge una denuncia en los medios de comunicación, en una radio, haciendo referencia a que en el seno de esa autoridad, esa cámara, había hechos graves de corrupción. Por supuesto que, más que como cristiano, por sentido común, ante una acusación pública al cuerpo, lo que me parecía que el Consejo, la Junta, se tenía que reunir de inmediato y hacer una investigación a fondo para demostrarle a la ciudadanía que allí no había corrupción, o si en el caso habría algún caso, había que claramente poner la destrucción de la justicia.